Hermanas y hermanos y amigos, bueno, veníamos teniendo unas meditaciones sobre el ministerio del profeta Eliseo. El último que vimos fue el de la pobre viuda, que el marido, aunque era temeroso de Dios, había muerto y le había dejado a ella y a sus 2 hijos en deuda. Estaba endeudada y no tenía cómo pagar esa deuda. Entonces vemos cómo Eliseo, por la intervención divina de Dios, hizo que las vasijas fueran llenas de aceite, vendió ese aceite para poder pagar la deuda. Pero hoy tenemos el de otra mujer, muy diferente a aquella viuda. Es el de la Sunamita. Y os invito a que abráis Segunda de Reyes, capítulo 4. Comenzando en el versículo 8 hasta el 17. Pero tengo todavía el problema que cuando me pongo a leer varios versículos, cuando llego a lo mejor a 5 o 6 versículos leídos, se me nubla. Así que voy a pedir un favor. Y nuestro hermano Josué nos quiere leer en voz alta, que lo entendamos todos. Segunda de Reyes 4, versículos 8 al 17. Vamos a leer con la ayuda del Señor en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 4, a partir del versículo 8. Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante, que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes, y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado: llama a esta Sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él le dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía, y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta, se salió. Ahora vamos a leer en el versículo 32. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte,
y después subió, y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Muchas gracias, y que el Señor bendiga su palabra. Bueno, como podemos ver, esta era una mujer tsunamita y, como he dicho, muy diferente en los aspectos, sobre todo económicos, de lo que vimos anterior con aquella viuda que nos dice en los primeros versículos de este capítulo 4, del 1 al 7. Bueno, vivía en Sunem. Hemos leído en el versículo primero, que es el versículo 8. Un día dice que pasando Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Le invitaba a que entrara en casa para comer. Sunem es una ciudad que se encontraba entre Samaria y el Monte Carmelo. Más o menos por el centro había casi la misma distancia al Monte Carmelo que a Samaria. Y esto era la ciudad de Sunem. Por eso se llama Tsunamitas, los de Sunem. Y allí vivía, como vemos, esta mujer importante. Como vemos, al parecer era rica, no cabe la menor duda, pero sin hijos. La viuda anterior era pobre, estaba endeudada y tenía 2 hijos. Pero esta era rica y no tenía hijos. Es muy posible que a lo mejor ella ha estado orando al Señor y no se los había de momento concedido. El Señor, muchas veces sabemos que nosotros pedimos: Señor esto, Señor aquello, y el Señor tarda y parece que no nos contesta o que no oye nuestras oraciones, pero sí las oye. Dios es soberano y Él actúa con cada uno de sus hijos de una manera muy diferente, no actúa a todos por igual. Así que, como podemos ver, era al mismo tiempo también esta mujer hospitalaria. Cuando el profeta pasaba por allí, ella le invitaba a que pasara a casa para comer. Era hospitalaria. Y se daba cuenta, era inteligente esta mujer, era observadora, porque ella misma se dio cuenta de que era un varón de Dios. Este hombre es varón de Dios. Y siempre que Eliseo pasaba por allí, como digo, dice, le invitaba insistentemente a quedarse a comer, dice este versículo 8. La palabra insistentemente en el idioma hebreo significa le constreñía. La palabra hebrea traducida es le constreñía a quedarse. Y esto es lo que hizo también alguien más. Lidia era otra mujer rica. Lidia de Tiatira, pero vivía en Filipos. Era de Asia, había nacido en Asia, Tiatira, pero lo que hoy es Turquía, pero estaba en Filipos, que es Europa, y tenía una profesión, era vendedora de cangrejos de púrpura, vendedora de púrpura. Y cuando oyó el Evangelio, predicado por el apóstol Pablo y Silas, que estaban allí, habían sido encarcelados, como sabemos, en Filipos, Lidia creyó, Lidia fue bautizada, y Lidia, se nos dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, donde se relata esta estancia del apóstol Pablo a Filipos, les constriñó también que se quedaran en casa. Lidia era una mujer rica, como esta tsunamita, y Lidia era también hospitalaria. Así que Lidia, vemos que era también una muy diferente de lo que era esta pobre viuda sin marido y sin dinero. En contraste con la mujer anterior, esta pobre tenía 2 hijos, mientras que ahora esta, la tsunamita que estamos tratando, no tenía hijos. Se puede decir que era una mujer
con discernimiento. Y lo repito porque ella se dio cuenta que este hombre no era un hombre cualquiera cuando pasaba por allí, por Sunem, el profeta Eliseo. Era un hombre de Dios. En los versículos siguientes, el 9 y el 10, dice: y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí una cama, mesa y silla, un candelero, para que cuando él venga a nosotros se quede en él, se quede en este aposento. Así que eso quiere decir que no era una casa pequeñita. Es posible que fuera una casa grande, había terreno y de algún lado tirar alguna pared y hacer una pequeña habitación, un aposento para este hombre santo de Dios. Así que, como vemos, ella insinuó a su marido, ya viejo. El versículo 14 que se nos ha leído dice: y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Así que el marido de esta mujer es de aquellos que pueden decirle: bueno, mira, haz lo que quieras. Él no se metía, no le interesaba, parece ser mucho. Ella sí se interesaba, pero el marido se ocupaba más bien de las cosas del negocio, y se ve que estaba en el campo, sería agricultor, tendría bastantes hectáreas de terreno sembrado, y allí estando el hijo, cuando nació, hemos leído que el niño se pone malo, le duele la cabeza, y llega el padre y le dice a uno de los criados, el padre: mira, anda, llévalo a su madre. O sea, como desentendiéndose del asunto. Como vemos, ha hecho un aposento alto de paredes para Eliseo, que le conoció como varón santo de Dios, dice el versículo 9. Y por lo tanto merecía tener un lugar donde hospedarse siempre que pasase por allí, por la ciudad de Sunem, Eliseo. Esto nos prueba que la casa, como he dicho, sería una casa amplia, y amuebló esta habitación de forma sencilla: una cama, una mesa, una silla y un candelero. Claro, entonces no había la luz eléctrica como nosotros tenemos aquí. Un candelero sería de aceite, porque cuando él venga, dice, a nosotros se quede en él, dice el versículo 10. Y esto era todo lo que el profeta necesitaba. ¿O necesitaba alguna cosa más? Para leer y escribir y descansar, creo que era lo suficiente. Si hubiese puesto allí más cosas, hubiese sido más bien un estorbo. Traslademos ahora esto que hace esta mujer sunamita con Eliseo. Trasladémoslo a nuestros días del siglo XXI. Si nosotros hubiésemos pensado en hacer un aposento para un obrero del Señor, ¿qué hubiéramos puesto? ¿Qué hubiéramos hecho para que se sintiera cómodo? Bueno, yo pienso que una cama, por supuesto, una cómoda, un armario, una butaca, una silla, una mesa de televisión, una nevera. ¿A que sí? Y como alguien ha insinuado, ¿y por qué no una máquina de café? Hoy hubiéramos pensado así, de esta forma, muy diferente, ¿verdad? Pero la sunamita hizo lo que era lo suficiente para que él pudiera estar allí cómodo. Una cama para descansar, para dormir, un candelero, una mesa y para de contar. Y esto solo servía para distraer al obrero del Señor si nosotros pusiéramos todas estas cosas que he dicho.
más bien para que él estuviera allí meditando, orando y estudiando la palabra del Señor, hubiera servido más bien para distraerle e impedir su ministerio mediante la oración y el estudio de la palabra en la comunión con Dios. Versículo 11. ¿Qué leemos aquí ahora en el versículo siguiente? Dice que aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Así que Eliseo hizo uso de este aposento, de esta cama que esta mujer sunamita preparó para él. Así que al parecer lo que vemos por este versículo es que Eliseo lo aceptó y se sintió satisfecho en este aposento. Versículos siguientes, el 12 y el 13. Entonces dijo Eliseo a Giezi, su criado, llama a esta sunamita, y cuando él la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Cómo te lo puedo pagar lo que tú has hecho, esta hospitalidad y este servicio que ahora has puesto a mi disposición? ¿Cómo lo puedo pagar? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Bueno, se ve que Eliseo tenía influencia, podía hablar con el rey. No sabemos si en este caso es el rey de Israel, el rey del norte, o podría ser el rey de Judá, el rey del sur. Es más bien el rey del norte, por la parte norte, el reino del norte, por donde estaba Eliseo en este ministerio. Sunem, como he dicho, se encuentra entre Samaria y el Monte Carmelo, por lo tanto, era lógico que fuera el rey de Israel. Así que, al parecer, Eliseo, como vemos, se sintió agradecido por tal favor y le dijo a Giezi, y aquí aparece por primera vez Giezi, el criado de Eliseo, y le dice, llama a esta mujer, a esta sunamita. Bueno, la sunamita salió, como leemos aquí, salió de la casa y en la puerta escuchó las palabras de Eliseo. He aquí tú has estado solícito por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Eliseo le está ofreciendo a esta mujer un servicio. Él tenía recomendación. Si algo necesitaba, no solamente la cuestión del rey, sino incluso la cuestión del ejército, él podía hablar con el general. Y Eliseo le ofrece estos buenos servicios en la corte del rey. Posiblemente a lo mejor era el rey Josafat. Josafat era del reino del sur. No está claro, pero yo más bien me inclino que se refería al rey del norte, el rey de Israel. Y ella respondió, al parecer, no necesitar nada de momento de esos favores, ni reales, ni civiles, ni militares. Pero hermanos, hermanas y amigos, la vida cambia de la noche a la mañana. La vida cambia. Nos podemos sentir en estos momentos satisfechos con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado, y decir gracias, Señor, por lo que me das cada día. Pero como digo, la vida cambia. Aquí estamos de paso y la cosa es voluble. Aquí no hay cosa fija ni segura. De la noche a la mañana, al cabo de unos años, el rey de Siria tenía guerra contra Israel. Miren el capítulo 6, vamos un poco más adelante ahora. Al capítulo 6. Y miren el versículo 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Por eso digo que me inclino que se trataba del rey del norte, el rey de Israel. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento.
Versículo 24 de este mismo capítulo 6. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Esto repercute en Sunem. Sitió Samaria, pero con repercusión, por supuesto, en Sunem. Así que Samaria quedó sitiada. ¿Y saben lo que dicen los capítulos si leemos todo el capítulo 6 y el capítulo 7? Pues que hubo hambre. Vino una gran hambre allí en Samaria. Hubo hambre. Y cuando pasaron estos años de hambre, ella tuvo que huir al estar en guerra, Samaria, sitiada por el rey de Siria, Ben-Hadad. Ella tuvo que huir, dejar la casa. ¿Y dónde fue a morar? En tierra de los filisteos. Tuvo que ir a morar a tierra de los filisteos. Como digo, la vida aquí abajo no está segura para nadie. Las cosas cambian. Y Dios permite muchas cosas en el mundo, porque Dios quiere dar lección al mundo. Porque el mundo vive sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, y no quiere saber nada de Dios en la sociedad que nos toca vivir. Pero Dios también muchas veces interviene en la vida de sus hijos, que somos nosotros, y cambian las cosas, o bien por la cuestión económica, o bien por la cuestión de la salud. Toca nuestra salud, el Señor pone el dedo, y el Señor quiere probarnos. Y todas las cosas que acontecen en nuestra vida, no tengamos la menor duda, hermanas y hermanos, que a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien, aunque nos cueste entenderlas muchas veces. ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué a mí esto? ¿Por qué? El Señor sabe el por qué. La mujer salió para implorar ahora, cuando han pasado estos años de hambre. Miren lo que dicen los versículos, si lo leen el capítulo 1 al 6 del capítulo 8. Estamos en el capítulo 4, pero en el capítulo 8, miren lo que dice. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Y cuando estos 7 años pasaron, miren el versículo 4, saltamos al versículo 4 de este capítulo 8, había el rey hablado con Giezi, o sea, el criado de Eliseo, criado del varón de Dios, diciendo maravillas, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer, a cuyo hijo le había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras, donde entonces dijo Giezi: Rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, el cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. Bueno, la mujer pudo recobrar lo que había tenido que dejar por causa de la guerra. Repito, la vida da muchas veces tantas vueltas y nuestra situación puede cambiar de la noche a la mañana. Nada es seguro aquí abajo. El versículo 14, volviendo al capítulo que estamos considerando, el capítulo 4, dice: y él dijo: ¿qué pues haremos por ella?
¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí ella no tiene hijo y su marido es viejo. Así que Eliseo se siente, como digo, agradecido a su anfitriona, la sunamita, por el cuidado y el esmero con que le acogía como un huésped en su casa. Y le dijo a Giezi, para conocer su opinión, ¿qué pues haremos por ella? Ya Eliseo en el versículo anterior le había preguntado a ella, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Hablo al rey? ¿Hablo al general del ejército? Ella dijo, no, como diciendo, no necesito nada. Pero ahora sí que hemos visto en el capítulo 8 que ella ahora habla con el rey para que se le devuelva la casa y las tierras que había tenido que dejar por causa de la guerra. Las cosas cambian. Y lo que yo pienso hoy, mañana no es así, de acuerdo como yo pensaba. Se ve que Giezi había observado la aflicción de esta mujer, pero esta mujer la aflicción la ocultaba. Es lógico que ella deseaba un hijo. El marido era viejo, ni se preocupaba. Pero ella posiblemente le pasaba como a Zacarías y a Elisabet. Habría estado orando al Señor, habría pasado tiempo, pero parece ser que Dios no contestaba. Dios se ha olvidado. No es la voluntad de Dios concedernos un hijo, así que ella ya lo había dado por perdido todo. Giezi le respondió a Eliseo, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Pero dice el versículo 15, dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Esto me dice que Eliseo y Giezi venían de camino a Sunén. Y al llegar a la casa de Eliseo, le dice a Giezi, llámala. Llama a la mujer. Ellos estaban en la calle y ella salió a la puerta de su casa, salió a la calle. Y el versículo 16 dice, y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Ella ya lo daba todo por perdido, ya como diciendo, ya a mis años no sabemos si ella también era vieja, no nos dice la Escritura que ella era vieja como el marido. Pero esto es una situación lo mismo que el caso cuando el ángel le dice a Abraham que tendrá un hijo. ¿Cómo? ¿Mi mujer ya? ¿Que ha perdido ya la costumbre de las mujeres? Y yo ya casi con los 100 años voy a tener un hijo. En el caso del templo en Jerusalén, Zacarías le tocaba esa noche el ministerio, poner las luces, el incienso, y el ángel se le aparece allí a la diestra del altar y le dice, Zacarías, tu mujer tendrá un hijo. ¿Cómo? No puede ser. ¿Hay para Dios alguna cosa imposible? Le dice el ángel a Zacarías. ¿Y no es así también nosotros como pensamos muchas veces? Cuando vemos las promesas de Dios en su palabra, bueno, esto no es para mí. Esto no es para mí. No puede ser. ¿No hay en nosotros también incredulidad, hermanas y hermanos? Claro que sí. Así que Eliseo le da una promesa a la sunamita, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y esto causó, como vemos, pues una tormenta en lo íntimo de la sunamita, en su interior. Ella respondió, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Ella pensó, esto me está diciendo Eliseo, tal vez para consolarme, pero no puede ser. No hagas burla de mí. Pensó que el varón de Dios estaba haciendo burla de ella. Es probable, como digo, que esta mujer lo había esperado antes el tener un hijo, se lo habría estado pidiendo a Dios, como Ana, la madre de Samuel, había estado tiempo pidiéndole a Dios,
pero cuando llega la hora le dice: Señor, si tú me lo das, yo lo dedicaré para ti. Así que los años de su fertilidad habían pasado, por lo que se ve. Su marido era viejo. ¿Cómo iba a poder ser posible esto? Bueno, pues como he dicho, también esto ocurrió con Zacarías y Elizabeth. También ocurrió con Abraham y con Sara. Recordamos los casos, ¿verdad? Que fue así también. Para Dios no cuentan los años. Para Dios no cuenta el tiempo. Dios es soberano. Él controla los años. Él controla nuestras vidas. Y a Él no le importa los años que tengamos. Él tiene su momento, su hora, cuando Él va a cumplir lo que Él desea de cada uno de nosotros. Mas la mujer concibió, dice ahora el versículo 17. La mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. En el tiempo que Eliseo le había dicho. Ahora, cuando ya no hay esperanza humana de poder ser madre, a Eliseo se le ocurre hurgar en esa herida y la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Dios muchas veces hurga también dentro de nuestro interior y nos hace reflexionar o despertar. Mira, ¿te acuerdas que hace años tal vez tú me has estado pidiendo esto? Ahora llega el momento, te lo voy a dar, te lo voy a conceder. Así que sucedió efectivamente como Eliseo le había profetizado. Dios cumple su promesa, hermanas y hermanos. Dios no habla por hablar, como cantamos en ese himno. Dios no habla por hablar. Despertando un anhelo sin tener el deseo de cumplirlo. La Biblia didáctica, me gusta consultar algunas versiones, y leyendo en la Biblia didáctica, que es una versión católica, una versión traducida directamente de los originales, dice: mas la mujer concibió dando a luz un niño en el tiempo que le había anticipado Eliseo. ¿Y por qué digo esto? Porque como dice el apóstol Pablo, nos dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 1:20. Porque todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Esta mujer llegó el tiempo, dio a luz un hijo, como se le había dicho, Dios le había dicho por boca del profeta Eliseo, y es para la gloria de Dios. Tuvo un hijo para la gloria de Dios. Dios fue glorificado en el nacimiento de un niño. Bueno, se nos ha leído que el niño cayó enfermo. No sabemos cuántos años tendría. Igual ya tenía 6, 7 años, ya corría, estaría allí en las eras, en los campos donde estaría el padre trabajando, pero de pronto le viene un fuerte dolor de cabeza. Y el padre llama a uno de los criados: anda, toma, llévalo a su madre. Y estando en los brazos de su madre, ¿qué ocurre? El niño fallece. Así que después Dios hace también ahora el milagro de devolver la vida a este niño. Elías había tenido también la resurrección de otro niño. Eliseo también ahora hace, por el poder de Dios, por supuesto, orando a Dios, que este niño vuelva a la vida. Así que tenemos en este caso estas dos resurrecciones en el Antiguo Testamento, y que sepamos en el Nuevo Testamento hay 3 resurrecciones por el Señor Jesús. Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, y el otro ahora mismo se me va la cabeza. Hay un tercero, la hija de Jairo. Así que hay 3 resurrecciones en el Nuevo Testamento hechas por el Señor Jesús y 2 que sepamos en el Antiguo Testamento. Dios tiene poder sobre la misma muerte. Así que Dios cumple su promesa. Todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Dios cumple su promesa, Dios no cumple todos nuestros deseos. Tengámoslo en cuenta. Muchas veces podemos pedirle a Dios cosas, pero no es la voluntad de Dios concedérnoslo. Una cosa es que Dios tarde en contestar,
Y otra cosa es que no sea la voluntad de Dios dárnoslo porque no nos conviene. Por eso digo que Dios cumple sus promesas, pero no cumple todos nuestros deseos. Esto lo vemos en Abraham y Sara. Esto lo vemos en Isaac y Rebeca. Esto lo vemos en Raquel. Esto lo vemos en Ana, la madre de Samuel, y otras muchas mujeres, aun cuando Dios dejó pasar a menudo años hasta cumplir la promesa. Dios tiene su hora, su momento. No dudemos de las promesas de Dios. El niño, como vemos, fue sanado y Eliseo se lo devolvió a su madre, se nos ha leído. Nuestro Dios es un Dios de liberación. No hay límite en su poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice el apóstol Pablo. Todo lo podemos en Cristo, hermanas y hermanos. Todo el poder está en el Señor. Para Él no hay nada imposible. Es lo que el ángel le preguntó a Abraham, o se lo dijo. ¿Hay para Dios alguna cosa imposible? Es lo que el ángel mismo le dice a Zacarías allí en el templo. ¿Hay para Dios alguna cosa imposible? No, hermanas y hermanas, todas las cosas son posibles para Dios. Él no tiene límites. Nuestro Dios es un Dios de liberación y no hay límite en su poder. Él puede ir tan lejos como para llenar vasijas de aceite o resucitar niños muertos. Y Él es verdaderamente capaz de darnos más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios es, y voy a terminar, hoy voy a ser breve, queda un solo mensaje, que veremos el de Dios mediante, si Él lo permite, el de Naamán, general del ejército del rey de Siria, pero era leproso. Será el último del ministerio de Eliseo. Hay más casos, más milagros que Eliseo ha realizado, pero de momento terminaremos con el caso de Naamán. Así que, hermanas y hermanos, termino con lo que dice el Salmo 103, versículos 3 al 5. Dios es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y ahora un último versículo. Hebreos capítulo 11. Esa lista que se nos da de hombres y mujeres de fe. Hebreos capítulo 11 dice el versículo 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¿Esto ocurrió con la tsunamita? Claro que esta mujer recibió su muerto. El hijo que había muerto volvió a la vida. Eliseo lo entrega a su madre. Su madre lo coge de nuevo, lo abraza, lo tiene en sus brazos, lo aprieta. Lógico, lo que una madre puede hacer con su hijo, un niño. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Bueno, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados. Como digo, la vida de todos los hijos de Dios no es lo mismo, puede haber diferencia. Dios tiene un plan para ti, hermana y hermano. Dios tiene un plan para mí. Y debemos confiar que lo que el Señor hace en nuestras vidas es para nuestro bien. A los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien, que a Él sea la gloria.